Vamos a meditar, a escudriñar la palabra de Dios. Pero antes, meditaba ahorita en el mensaje, en la carrera, y me acordaba que ahora últimamente cuando hay urgencia de cruzar una calle o de correr por alguna situación, me dice mi esposa: Daniel, ni corras, porque nada más te mueves mucho, pero no avanzas. Y bueno, sí es cierto, ¿verdad? Pero meditando en el mensaje, ahí qué bueno es que corramos todos juntos, qué bueno es que el Señor ha apartado a sus santos para que juntos corramos esta carrera, nos apoyemos, nos levantemos y que sabemos, como ya escuchamos, todos vamos a llegar a la meta y que esa santidad que hay en nosotros viene porque Él es santo. Vamos a meditar en el tema Dios y la santidad, y la lectura bíblica se encuentra en el Salmo 30, versículo 4, es la lección 33 que se encuentra en la página 190. Y el Salmo 34 dice: Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, o sea, su santo nombre. Qué privilegio de invitación, hermanos, que dice el versículo. Y el objetivo de la lección es saber qué significa la santidad y su relación con Dios. Viene por allí en el fanal la palabra hebrea que habla de ser santo, y es quadash, que viene de la raíz quad, que significa cortar o separar. Y cómo me llama siempre la atención cuando Dios piensa en nosotros desde la eternidad. No tuvo un inicio, no se le ocurrió, siempre estuvo en su mente: yo voy a separar, y pongan su nombre. Y cuando Él venga, no sé, y no podemos decir el número de años porque viene de la eternidad, pero sí sé que ese día que nacimos ya estábamos separados, ya estábamos electos para ser santos. Es una palabra prominente y sobresale, y por ahí sale una palabra que yo no había escuchado, a lo mejor ustedes sí, ahí en el Faro, veterotestamentario. Dice ahí que esta palabra del hebreo viene más bien en el veterotestamentario, en otras palabras, en el Antiguo Testamento. Vi que mi hermano sí dijo, y yo creo que sí se sabía esa palabra, yo no. Y se aplica sobre todo a nuestro Dios. Santo es la separación de lo que es común, es la separación de lo que es sagrado de lo inmundo. Para poder hablar de consagración, para poder hablar del uso divino, para poder hablar de lo que fue apartado, porque el Señor es santo, es puro y es sagrado. Y ese atributo de Dios en cuanto a santidad, y aún en otros elementos que vamos a mencionar al rato, son plenos, son infinitos, como Él es divino, puro y sagrado. El atributo de Dios está en su supremacía, está en su majestad y está en su gloria. En todo y hasta en la misma ira. Siempre me llamó la atención cuando supe de joven que la misma ira de Dios es santa. Nuestro enojo, nuestro enfado, nuestra molestia, y si llegamos a ese nivel de ira, siempre es imperfecto, porque daña, perjudica, empezando por nosotros mismos. Pero la ira de Dios es santa, es real, es verdadera, es importante, es correcta, es bien aplicada. En el diccionario teológico, cuando se habla de relación de Dios y la santidad, habla de la pureza de nuestro Dios y habla del odio, el odio al mal por parte de nuestro Dios. Un atributo de Dios es la santidad. En su propio ser existe la santidad por siempre. Es un atributo divino, perfecto,
que puede y quiere manifestarse para sus santos, para sus apartados, y este atributo de Dios de ser santo, dice en el libro de estudio, es un atributo comunicable. Hay cosas que son de Dios, siempre han sido de Dios y serán de Dios, pero no puede ser en nosotros ese atributo. Pero hay atributos que sí, y entre ellos la santidad. Y qué bendiciones que veamos, que nos demos cuenta que estamos sintiendo un proceso que va avanzando, que cada vez más y más me detecto yo mismo que voy en santidad. Como dijo ahorita en el mensaje, no somos perfectos, llegaremos hasta que estemos a su presencia, pero sí debemos de observar un avance en nuestra santidad. Es parte de los termómetros para saber si yo soy un creyente en Jesucristo, el avance en la santidad. Berkov menciona los atributos de Dios, como cuáles: su propia existencia, su inmutabilidad, sin limitaciones, su perfección, su eternidad, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, la veracidad, la bondad, el amor, la gracia, la compasión, la paciencia, la justicia, la soberanía y más. Y dice Berkov que no podríamos nosotros decir este es más importante, o centralizarlo, o decir esto es lo mejor. ¿Y por qué no podríamos? Porque todos los atributos de nuestro Señor son perfectos. No tienen mancha, no tienen imperfección, no tienen un error. Entonces, menciona él, no lo podemos centrar. Pero si nos dieran permiso de centralizar, dice Berkov, como nada más una observación, yo creo que pondríamos en el centro, sin minimizar los demás atributos, ¿qué cosa? El tema, la santidad. ¿Y cuál es el argumento de Berkov? Es que es el atributo que se menciona en la palabra de Dios, que se le dice a Dios día y noche, día y noche. Y aún en los pasajes que menciona este atributo dice santo, santo, santo. Y los demás atributos no se mencionan de esa manera, nada más en el suceso, en el acontecimiento, en el reconocimiento se menciona una vez. Pero insisto, e insiste Berkov, no podemos decir que uno sea mejor que el otro. Todos en el Señor son perfectos. Con relación a los objetos que son llamados santos o santas, no son en sí mismos santos, son llamados así porque el Señor es santo. Son llamados sagrados, fueron apartados de su uso común porque son dedicados exclusivamente a Dios. Y subrayo, exclusivamente a Dios. Se ha perdido un poco, y yo no juzgo ni señalo, pero hay cosas que a veces se usan en el templo y a veces se usan afuera, para otro sentido, para otra cosa. Y hemos escuchado que el Señor es muy celoso en cuanto a su santidad, en cuanto a lo que es para el reconocimiento de su santidad y para uso de la iglesia, de los santos, en la alabanza, en la adoración. Y hemos platicado y hemos escuchado que fulano de tal, o un sacerdote, o un seguidor, o un obrero, o un trabajador, cuando hizo esto con un objeto que estaba separado para el uso en cuanto al Señor, cayeron muertos. Entonces, hoy no ha perdido fuerza esa orden, esa solicitud del Señor. Así es que usar algo para diferentes cosas que está ya separado para el Señor, cuidado. Leemos en la Biblia, en Levíticos, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. ¿Por qué? Porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es entonces la razón de la santidad? Que haya santidad, de que nosotros busquemos la santidad, porque Dios es santo. La manera en que nos podemos acercar es esa, en su presencia, acercándonos justos, santos.
Su palabra es santa, su conducta es santa, sus ángeles son santos, los arcángeles, los serafines son santos. No es posible que nosotros no lo seamos ante su santa presencia. Debemos permitir, pedir, anhelar, desear ser santos. Que Dios toque nuestras vidas para santidad. Y la pregunta es, ¿lo hacemos? Hay muchas peticiones, hay muchas oraciones de petición. Y una petición que no es muy común es esta: Señor, dame santidad, dame santidad. Y es un ruego que debería de ser todos los días, porque todos los días como hombres hay tentaciones, todos los días hay flaquezas, todos los días sale nuestra debilidad, nuestra imperfección. Entonces requerimos de que sea una solicitud diaria la santidad. Debemos permitirle al Señor y pedirle que nos dé la santidad. Dice el fanal que describas alguna ocasión en la que tú te hayas sobrecogido, asombrado con gozo, con temor por la santidad de Dios. Y si alguien quisiera aportar su testimonio, donde sentiste lo que dice el fanal, que te hayas sobrecogido por el asombro de la santidad de nuestro Dios. Bien, como nadie levantó la mano, pues yo por eso traía ya 3 ejemplos. Primero, la primera vez que entré al templo que está en Ruperto Martínez y Zaragoza, el Buen Pastor, yo tenía aproximadamente 6 años, y así como alguna vez comenté que a los 4 años tuve conciencia del pecado y supe que hice mal, a los 6 años, todavía no siendo creyente, cuando entré al Buen Pastor, sentía yo como que yo era indigno de entrar a ese lugar. ¿Por qué? Por la santidad de Dios. Mi segundo ejemplo es ya creyente, cuando en el Señor oigo el mensaje de Apocalipsis 4 de los 24 ancianos, que ahorita nos compartía también el pastor. ¿Qué hicieron los ancianos? Se postraron, adoraron, y lo que me llamó mucho la atención, algo que ya era suyo, ¿qué era? Las coronas. Y que no soportaron tenerlas ante la presencia de Dios, se sintieron indignos ante la santidad, ante el santo, 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 y arrojaron sus coronas. Y eso me hizo también sentirme yo, ya como creyente, abrumado, que lo que yo hago imperfecto, lo que hago equivocado, cuando cometo pecado, ante la santidad del Señor, me causó temor. Y tercero, cuando peco, y eso es hasta la fecha. Cuando peco, sé que ofendo a Dios, sé que me separa de Él, sé que Dios aborrece el pecado, sé que contristo al Espíritu Santo, y esto despierta y me hace consciente de mi maldad, y me hace voltear, me hace ver que la santidad de Dios no merece esto. Es de llamar la atención que los ángeles que clamaban santo, 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 recordarán que ¿cuántas alas tenían estos en el pasaje? 6. Y dice que con 4 de ellas cubrían su rostro y sus pies. ¿Y qué quiere decir esto? Es el reconocimiento, es saber ante quién están, es que sentían una intensa reverencia, un asombro, porque estaban ante la presencia del Santo, Santo Señor. Digo, si los puros y santos serafines exhiben tal reverencia ante la presencia de Jehová, cuán profundo respeto debiéramos de tener nosotros que estamos contaminados con el pecado, de querer intentar acercarnos sin ser justos por no haber confesado nuestros pecados, de querer acercarnos sin habernos arrepentido y pedido al Señor ya no seguir en el pecado,
para acercarnos ante la santidad de nuestro Señor. Y me pregunto y no critico, ¿qué habrá en la mente de nuestro Dios santo, 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 cuando llego tarde a la iglesia y me apunto en la lista? ¿Qué pensará el Señor cuando me salgo del culto? ¿Qué será lo que piensa el Señor cuando no me quedo el tiempo completo en el día del Señor? Cuando me pongo a ver el celular, cuando critico, cuando envidio, cuando chismeo, cuando miento, cuando no soy humilde, cuando no amo, cuando no perdono, cuando no soy de un solo sentir, cuando no diezmo, cuando no trabajo en la obra del Señor, cuando me envanezco con lo poco que hago, cuando no canto, y subrayo cuando no canto, ahorita lo vamos a mencionar. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué hace y qué hará? ¿Cuáles son las consecuencias y qué alcance tiene cuando Él es santo, santo, santo y yo caigo en esto? Para la conciencia y meditación de ello. Reflexionemos y meditemos en el Salmo 34. Cantad a Jehová vosotros, sus santos, celebrad la memoria de su santidad. Cantar a Jehová, ¿qué cosa es? Es obediencia, es recordar la palabra de Dios, nos permite expresar a Dios nuestros sentimientos, nos permite expresarle que Él es digno, es para hacer compromisos, es para alabarle, es para reconocer sus obras, es para exaltar sus atributos. Y pregunto otra vez, ¿todo esto que mencioné es ¿qué hacemos? A ver si están conmigo. ¿Cuándo qué? Cantamos, cuando cantamos. Y quiero hacer una observación. Es una preocupación para mí, ¿verdad? Porque como ahorita dijimos en la carrera, estamos para ayudarnos. Y hay dos personas que a lo largo de los años me han dicho en esta iglesia, a mí no me gusta cantar. Y yo te pregunto, de una de las cosas que podemos estar seguros que vamos a hacer en la eternidad, ¿cuál es? Cantar. Entonces, cuando alguien me dice, a mí no me gusta cantar, por ahí se nos ha predicado que cuando un himno, tú dices, este himno que lo quiten no me gusta mucho, o este me gusta más. Se nos hizo la observación, el himno, el canto, no está hecho para ti, no está hecho para mí. ¿Está hecho para quién? Para el Señor. Y he orado por estas dos personas, empezaron a cantar, pero mi oración es que lo vivan, que lo sientan, que se gocen, porque va a ser una bendición y un trabajo aquí y en la eternidad. Y la segunda cosa, ya no son dos, aquí son varios. ¿Qué te agrada cuando dices, a mí el himno fulano me gusta? ¿Qué es en lo que se enfocan algunos? En la música, en la tonada, la nota alta, lo movido, o el ritmo, etcétera. Pero no ¿qué? La letra. Y como ya dije ahorita antes, cuando estamos cantando, estamos nosotros comprometiéndonos con Dios en algunas cosas. Una de las enseñanzas que me llevé yo de un canto, y todos me gozo porque son para el Señor, y me gozo porque son alabanza, adoración, pero también son compromiso. Y un canto que a veces entonamos, hermoso canto, a veces nunca lo hacemos, y yo era uno de ellos. Dice el canto de madrugada, te buscaré, que no es a las 11 de la mañana, ¿verdad? Y un pastor a mí me enseñó esa bendición. Me habló la primera vez a las 4 de la mañana. Mi hermano ya está contento porque vamos a ir a orar. Yo todavía estaba mareado y desconectado, ¿verdad? Y entonces con él se hizo la costumbre de eso, de buscar a Dios en la madrugada. Y por mencionar fue una cosa entre muchas que mencionan los himnos. Se lo estamos cantando a Él y cada palabra, cada frase, cada oración, cada contenido debe de llegar a Él con la convicción nuestra en el corazón
de que lo vamos a cumplir, de que lo vamos a hacer, de que lo estamos haciendo, de que le estamos alabando, que lo estamos adorando. Entonces, qué importante es que hagamos esto. Y hablando de que si lo vamos a hacer por la eternidad, hay en la palabra de Dios algunos pasajes que nos hablan de esto. El cántico que viene de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos dice que se postraron y cantaron cántico nuevo. Entonces ahí está que sí vamos a cantar. Hermano, es que son los ángeles o son ellos. Vamos a seguirle. Luego nos habla de los 144,000, que tiene su interpretación, pero no es el tema ahorita. Pero dice ellos que tienen un canto por la experiencia del Cordero, por las maravillas de Dios. Esto viene en Apocalipsis, estos dos mencionados. Y luego en Apocalipsis 14 dice, los redimidos, y ahí estamos, los redimidos cantan un cántico nuevo y lo siguen cantando al Cordero. Cantaron sin mentira, qué importante, como ahorita mencionaba. Todo indica que en los cantos lo que importa es el mensaje. Ahora, no quiere decir que no importan los instrumentos, que no haya música. Es bíblico que sí lo haya, ¿verdad? Y ahí está el Salmo, ¿cuál? 150. Sí es importante los instrumentos, pero que los mismos instrumentos, porque a veces un servidor, tengo cantos que voy escuchando, pero a veces pongo himnos que son con un instrumento, un piano, un saxofón, una flauta, y le digo al Señor, perdóname si me distraigo por lo musical. Voy y busco otra vez qué dice. A veces vamos mi esposa o yo y ella sabe muchos himnos de memoria. Le digo, ¿cuál es ese? No me acuerdo ni qué dice ni el tema. Y ya me dice, ¿quiere hablar, hermana? A ver, hermana. Así es, así es. Sé que es de gozo de muchos porque nos hace pensar en lo que vamos a hacer, que el compositor dice, no sé qué es lo que voy a hacer, pero una de las cosas que sí sabemos es que vamos a alabar, a cantar a nuestro Dios. El Salmo 34 invita a cantar ¿a quién? ¿A quién invita a cantar? A sus santos. Dice el salmista, únanse a mi canto, ayúdenme a expresar mi gratitud. Siento que no soy suficiente para la alabanza que puedo tributar a mi Dios. Como que no le alcanza, como que le falta, como que no llena, que lo que yo envié se quedó corto para mi Dios, santo, santo, santo. Y nos invita. Por eso qué importante es que todos estemos conscientes que al estar cantando, llegue como una alabanza que le agrade a Dios y se goce con nuestro canto. Los creyentes insistamos en cantar con corazón a nuestro Señor. Los pecadores, los no creyentes, insisten en su silencio perverso porque no reconocen a nuestro Dios. Somos sus santos, comprados con sangre, santificados para Dios, para ofrecer sacrificios de alabanza. Abundemos en el cumplimiento de este deber celestial. No debería ser que nos empujen, no debería ser que pues ni modo es parte del programa, y tampoco como algunas denominaciones, que es triste, que ya quitaron el mensaje y solamente alabanzas, porque lo más importante es el mensaje. ¿Por qué razón? Porque el mensaje es lo que viene de lo alto y el canto es lo que sale de aquí para lo alto. Entonces, en superior está que no quitemos el mensaje, pero sí que haya el canto para la gloria de Dios. Vamos, hermanos, a unirnos a los cantos de los serafines, de los querubines, con temor, con temblor, con reverencia, con asombro, sintiéndonos indignos, pero con regocijo.
Nunca pudo el hermano Pablo Chavarría, que está con el Señor, que sí lo hacen algunos coros y sí lo hacen nuestros vecinos norteamericanos. Y yo batallo, pero es cierto. ¿Qué nos pedía el hermano Chavarría al estar cantando? Sonríe. Por lo que dice el mensaje, por lo que dice la palabra. Porque cuando estábamos acá adelante, algunos hermanos cantaron bonito, pero sus caras delataban una tristeza, un aburrimiento. Y sí, somos muy duros y dicen que Bellavista somos muy duros para sonreír. Pero debiéramos ir cambiando eso, que tengamos cara de piedra, que el Señor no solamente vea el corazón, sino que el pueblo de Dios vea que nos gozamos, que sonreímos. Qué importante es que llegue de esa manera el canto. Y precisamente esta semana voy a una dulcería que está por la casa, no a comprar dulces porque no puedo, por la diabetes, ¿verdad? Pero sí voy a comprar unos chicharrones secos en esa dulcería. Y me llama la atención que sin querer, pues entro, está el hijo, está el papá, y de repente están hablando con maldiciones, de repente están hablando con doble sentido, de repente están diciendo tonterías, etcétera. Pero me admiró esta semana que tenía una música y que bien que se la sabía el muchacho, un muchacho muy alto, ¿verdad? Creo que es pesista, está muy fornido, y estaba cantando, quiero levantar mis manos. Y pensaba en él y pensaba en nosotros. ¿Qué hace la voz de un profano que no está apartado, que no es santo? ¿Qué impacto hay en los cielos? ¿Qué impacto hubo en ese momento que le escuché cantar eso? Y cantó casi toda la pieza completa. Sí me dio gusto, ¿verdad? Y ojalá sea la semilla, ojalá sea el principio de que sea santo. Pero como he escuchado todo eso, y luego me comparaba, ¿y nosotros como iglesia estaremos igual o peor? Él no sabe, pero nosotros sabemos. Entonces, ¿cómo debe de ser de nuestra alabanza? Si estamos apartados para Dios, para eso, para alabarle, tiene que salir de lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando decía el coro, yo le puedo preguntar al pastor y a los ancianos que están aquí enfrente, cuando estamos cantando, también delatamos una cara de vela derretida, tengo gozo. O sea, no va ni con la letra. ¿Cómo debemos de educarnos? Porque Dios lo merece. Si queremos causar gozo en Él, pues mínimo tenemos que causar nosotros gozo a Él. ¿Cómo? Estando gozosos, mostrando gozo en el canto. Cuando un hermano o una hermana levanta su rostro, levanta sus manos, le digo a ese hermano y esa hermana, va bien, pero todavía le falta. Si lo tiene, qué bueno. Cuando levantas tus manos, cuando levantas tu rostro, medita en la palabra o en el mensaje del canto. Cuando conectes tu espíritu con el Espíritu Santo, cuando el canto lo quieres llevar al tercer cielo hasta la presencia de Dios, cuando ese canto es una oración, una alabanza, una predicación, cuando hay un compromiso, entonces tu canto mueve los cielos, mueve el corazón del Señor, hay gozo, hay alegría. Y termino. Es difícil comprender la santidad de Dios, sus dimensiones, pero está claro que la santidad de Dios nada tiene que ver con el pecado, nada tiene que ver con el mal. Nosotros somos insignificantes ante la santidad de Él, y si practicamos pecado, nos minimizamos más todavía ante la presencia de Él. Para acercarnos al santo, 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 hay que pedirle cada día ayuda al progreso de mi alma, moviéndose en santidad, de tal manera que mi canto llegue a tu presencia. Amén. Oramos. Bendito Padre, Señor, indignos somos, Señor, de acercarnos, pero la sangre de Cristo nos hace dignos, nos presenta como justos delante de ti. Que haya una conciencia espiritual, Señor, de esto. Que cuando te alabemos en el hogar, en el templo, en el camino,
Lo hagamos con certeza de que llega al tercer cielo, Señor, nuestra alabanza. Que tú estás viendo el corazón. Tú estás viendo, Señor, lo que sentimos al entonar el canto. Que nunca sea para nuestros oídos, que nunca sea para nosotros, sino siempre, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.